Les invitamos a tomar sus lugares, por favor. Vamos a dar inicio. ¿Nos apoyan cerrando la puerta, por favor? Buenas noches. Su atención. Diana, Diana, ¿podrían cerrar la puerta, por favor? Sí, por favor. Emparejada. Vale. Ya va el doctor Roberto. Buenas noches. Vamos a dar inicio a esta conferencia magistral. Tenemos a una invitada especial, la doctora María del Pilar Pérez Rodríguez. Pero nos hace falta alguien acá, si puede pasar. Adelante. Nos acompaña Valeria Matos. En el año 2020 se dieron las últimas clases en formato presencial de manera oficial para toda la maestría. Y el último día que se implementaron las últimas clases presenciales, hubo una presentación de caso en la sala Teresa de Ávila. En esa ocasión, en esa presentación de caso, como ustedes saben, en los casos clínicos se presenta un alumno que expone su caso y se presenta un docente a comentar. La última presentación de caso en ese entonces, en donde dio una exposición magistral sobre Cojut y el caso, fue la doctora María del Pilar Pérez Rodríguez. Ella nos acompañó en ese momento, digamos que cerró el ciclo de presentaciones en presencial. Justo por la trayectoria de la doctora y su trabajo en los distintos posgrados, el doctor Roberto Vargas y el equipo del área de posgrados decidimos invitarla a que nos dé una conferencia magistral por toda su trayectoria en el trabajo con parejas y con familias. La doctora María del Pilar Pérez Rodríguez es especialista en trastornos de comunicación, audición y lenguaje por la Normal de Especialización. Ella cuenta con especialidad en terapia de pareja y familia por el Instituto de la Familia AC en la Ciudad de México. También cuenta con especialidad en psicopatología, vínculo madre-bebé por la Escuela de París 13 en Francia. Cuenta con maestría en psicoterapia psicoanalítica en la Universidad Intercontinental en la Ciudad de México. Cuenta con doctorado en clínica psicoanalítica por el Centro Eleya en la Ciudad de México. También con el doctorado en psicoanálisis con la rama en neurología por la Universidad Intercontinental. Y ha ocupado distintos cargos a nivel público. Ha sido profesora de asignatura en la Normal de Especialización, encargada del Departamento de Terapia del Lenguaje en el Colegio John Langdon Down. Por 7 años, consultante del Instituto de Investigaciones Médicas y de Nutrición, directora de la Clínica de la Familia del Instituto de Investigaciones Médicas, secretaria académica de la Facultad de Comunicación Humana, directora de la Clínica de la Facultad de Comunicación Humana, profesora en la Maestría de Pareja y Familia en Zacatecas, profesora en la Maestría en Psicoterapia Psicoanalítica en la Universidad Intercontinental, profesora en el doctorado en psicoanálisis, especialidad pareja y familia en la Universidad Intercontinental, práctica clínica y privada. Y además la doctora ha fomentado muchísimo la participación y la formación de los estudiantes, incluso nos ha dejado participar en sus clases, exponiendo distintos temas. Sea bienvenida y Valeria Matos será su anfitriona. Buenas noches. Buenas noches.
Quiero decir antes algo que si no, no podría levantarme tranquila de acá. Una vez más ha quedado clara la presencia de las mujeres a lo largo de la historia y, por supuesto, en el siglo XXI. Y este congreso es otra prueba de ello. Se torna fundamental la vindicación de nosotras en cualquier ámbito y el espacio psicoanalítico no es la excepción, tanto en el lugar de pacientes como el de las analistas, docentes e investigadoras. Frente al sistema patriarcal es una demanda de nuestra existencia. Además, es fundamental replantear, valorar la figura materna, las figuras maternas. No lo olvidamos. Hablar sobre psicoanálisis es hablar de eros, de amor, sobre todo. Los ojos que querían amar transgredieron el límite que les fue impuesto, le escribió Lu Andrea Salomé a Rainer Maria Rilke. No ocultar la emoción es encontrarnos con lo humano. ¿De qué más hablamos al reunirnos aquí? Por lo tanto, para mí es un honor presentar a la doctora María del Pilar Pérez Rodríguez y este foro es suyo, doctora. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí me oyen? Qué bueno, porque yo escuché todas esas cosas que dijeron de mí, dije, ya se durmieron, definitivamente. ¿Y a qué horas he hecho tanta cosa, Dios? Es que empecé desde la carriola, es lo que ustedes no saben. Sí, no, porque… Miren, es un privilegio estar aquí con ustedes. Desde luego doy las gracias a las autoridades, doy las gracias al comité organizador, a ustedes por estar aquí y a todos nos damos las gracias porque somos sobrevivientes de una pandemia. Yo no sé si cuando oyeron la palabra pandemia, yo la primera vez que la oí dije, ay, eso yo lo estudié en la secundaria, en la prepa, pero fue impresionante. Como decía Jerry, en la última junta clínica ya se hablaba de que estábamos mal. Entonces estábamos esperando a una de las personas que iba a estar ahí en la junta y a mí se me ocurrió ir por una botella de agua. Y no sé si ustedes se acuerdan que en el inicio no había que tocar nada. Nada, era así como que porque entonces la manija de la puerta del coche, del volante, entonces yo fui a sacar mi botella de agua, eché la moneda y agárrense, porque cómo picaba yo el botón para que saliera la botella. Y entonces empecé y dije, bueno, ok, órale. Y entonces cayó la botella, pero entonces ya tenía yo el dedo infectado. Y entonces dije, no, que lo que voy a hacer es, entonces voy a agarrar la botella, pero ya cayó ahí. Y seguro que antes alguien vino y agarró la botella anterior. Y entonces esto ya está contaminado. Dije, pero no le hago. A ver. Y entonces metí la mano, saqué la botella, pero entonces ¿y ahora cómo le hago? Porque me daba cambio. Y me dio cambio, y entonces yo era con el cambio y la botella y la bolsa, y ahora ¿cómo le hago? Ya sé, voy a limpiar el botoncito, y entonces dije no, porque entonces ya el Kleenex ya se quedó, y así nos seguimos, hasta que saqué mi botella, me regresé, me senté en la mesa y les dije, estoy contaminada. Y entonces todo el mundo se aterró, y entonces pues porque saqué la botella, no la mueles, me dijo el doctor, así como lo oyes, y ya agarré el vaso en la torre, y así empezamos la junta clínica. Bueno, pero esa fue la última, efectivamente. Y a partir de ahí, fíjense que no nos hemos visto, y yo tengo generaciones que han pasado conmigo, y no los conocía, ahora sí que de cuerpo completo. Y entonces ahorita que nos saludamos es, doctora, qué gusto, mire, ay, pero es usted, y mide y no mide, y entonces yo, ay, sí, de veras, entonces es un gusto estar, felicidades, somos sobrevivientes de una pandemia. Bueno, y ahora les voy a hablar de la modificación o no
de la terapia de pareja, lo cual es todo un reto, ¿eh? Ya dejen ustedes las modificaciones a la técnica, lo de pareja está complicadón. Bueno, aquí voy a empezar por decirles que no hablen mal de su pareja, ni de sus exparejas, porque como yo les digo a todos los que pasan conmigo la materia, porque todos pasan, soy mala, pero sí pasan, yo les digo, esto es un tic-tac, tic-tac. Es que lo que pasa es que fulanita, porque entonces, y el tac, no se les olvide. Cuando ustedes vean parejas, vean el tic-tac. Bueno, ok, entonces, vamos a ver si es cierto que le entendí a Jerry o no. Sí, modificaciones a la técnica. Miren, hay muchos tipos de terapia familiar y de pareja. La terapia sistémica, la terapia cognitiva conductual, la relacional, la cognitiva, la teoría de relaciones internalizadas, la teoría relacional, etcétera, etcétera, etcétera. La teoría de relaciones de objeto internalizadas, la teoría relacional. Y hay otras. Ambas, estas dos últimas, se pueden utilizar en la clínica siendo complementarias. Nosotros nos vamos a centrar en la terapia de pareja de corte psicoanalítico, ¿sí? Porque además, pues, ustedes, unos están cursando la maestría en psicoterapia de familia y de pareja, y otros están en el doctorado en rama de psicoanálisis. Entonces, nos vamos a centrar en esta. Pero para hablar de modificaciones de la técnica, pues vamos a hablar de cuál es la técnica, ¿verdad? Entonces, tenemos rubros básicos, como son la transferencia, trabajar la transferencia, tanto positiva como negativa, pero sobre todo la negativa, porque si nos vamos con la finta de la transferencia positiva, el proceso terapéutico corre peligro. Tenemos que centrarnos en la negativa, porque además, viendo parejas, se suman, ¿sí? Es el sumar una transferencia que ustedes saben en contra de un objeto primario. Porque, ¿qué es finalmente la transferencia? ¿Se acuerdan? Es cuando el paciente trae la relación con sus objetos primarios y los pone en la persona del analista. Nada más que aquí son dos que se suman, ¿sí? Entonces, y yo diría no nada más que se suman, se multiplican. Y tenemos que tener muy claro que tenemos tres elementos. Una parte de la pareja, otra parte de la pareja y la relación entre ellos dos. Y esto es fundamental porque generalmente hablamos de uno o de otro y no, tenemos ese tercer elemento que es la relación entre ellos y no se nos debe de olvidar. Ok. Luego tenemos la aclaración de hechos. Pero fíjense que nosotros como terapeutas de pareja lo que tenemos que ser es testigos de lo que sucede en la pareja. Entonces, no preguntamos como preguntamos en individual. Y entonces, a ver, platíqueme, ¿cómo era la relación con su papá o con su mamá? Aquí lo que hacemos es preguntarle al otro miembro de la pareja, ¿tú sabes algo? ¿Cómo era la relación de tu pareja con su papá o con su mamá?
Entonces, eso es importante, es muy importante, porque si no, nos volvemos una situación activa y entonces no le damos la importancia a lo que implica la circularidad entre la pareja y la confrontación. Ustedes saben muy bien cuál es la confrontación, pero tiene que ser muy suavecita, como la canción, suavecito, así. ¿Por qué? Porque se multiplica, en la pareja se multiplica. Y entonces, cuando nosotros confrontamos, lo que hacemos es mover la rivalidad entre los miembros de la pareja. De otra manera, si nosotros confrontamos suavecito, le llega a la relación, no a ninguno de los dos en específico. Y entonces, por ejemplo, cuando alguien dice, es que yo no sabía, uno nada más toca suavecito y dice, ¿de veras? Y entonces, bueno, y se ayudan entre ellos. Porque aquí la cuestión está que una pareja va a quitar el problema, pero no quiere quitarlo. ¿Sí? Ahí está el quid del asunto, que nosotros nos vamos con la finta de que quieren arreglar la relación y la relación está muy bien como está, porque nosotros escogemos pareja y vivimos en pareja en función de nuestras relaciones primarias. Por eso les digo que no hablen mal de la pareja, porque entonces ahí está, cuando uno confronta, el otro voltea y dice, ya ves, te dije, y se van con eso. Y no, porque se mueven muchas cosas primarias, ¿sí? La clarificación, insisto, la clarificación es, el terapeuta es como testigo y promueve uno la relación entre ellos, moviendo objetos primarios. Eso siempre. Acuérdense que somos buzos y nos metemos a bucear en la relación, pero a bucear en la relación no la que estamos viendo, sino la que se quedó allá, que se repite aquí. Allá en el entonces escogemos pareja para vivirlo en el aquí y el ahora. Entonces nosotros somos buzos. Y no se les olvide esta actividad del buceo, porque al ratito la vamos a volver a revisar. Bueno, la transferencia como objeto unificado, como diría Bernstein. Entonces, todos en algún momento lo que hacemos es unificar el objeto, ese objeto interno, acuérdense. ¿Y qué sucede? Que al ese objeto interno estar puesto en la pareja se convierte en lo que todos sabemos que es la retaliación, el miedo a que ese objeto se venga sobre nosotros. Y entonces la pareja se convierte en el enemigo. Y uno dice, ay, ¿cómo? Pues ¿cómo lo oyen? Es el enemigo a combatir. Y entonces ahí viene una situación muy angustiosa, porque me estoy defendiendo de quien, en teoría, quiero sobre todo. No es cierto. Y esa es una herida narcisista. Por eso hay tantos problemas en las mal llamadas familias reconstruidas, que todo el mundo ha escuchado. Que entonces eso de la familia reconstruida es dos personas que han roto anteriormente y pretenden volver a formar esa familia. Esa familia ya no va a existir. Pero entonces viene la rivalidad, porque la nueva pareja pretende que se le quiera antes que cualquier otro miembro de la familia. Y es una herida narcisista porque no es cierto. Porque los otros ya llegaron antes. Y entonces, pues ahí están los problemas, ¿verdad? Porque entonces, ¿por qué le hacen más caso? Porque los hijos, pues porque llegaron primero. Y es una herida narcisista. Bueno, la confrontación es leve
y la contratransferencia. Fíjense que nosotros manejamos la transferencia de uno de los miembros de la pareja, la transferencia de otro miembro de la pareja y la transferencia de la pareja. Y la contratransferencia es exactamente igual, hacia un miembro de la pareja, hacia otro miembro de la pareja y de la pareja. Entonces tiene uno pues mucha chamba, ¿verdad? Pero lo primero que uno tiene que hacer, y eso se los digo a través de mi experiencia, es que uno tiene que acomodarse. Si uno se acomoda y dice, órale, va. Y entonces, cuando uno está acomodado, uno puede trabajar. Si no están acomodados, no lo intenten, ¿eh? Mejor se quedan calladitos. Entonces, hay que acomodarse para decir, ok, ¿qué toco ahorita? ¿Toco mi contratransferencia y la devuelvo? ¿O lo que toco es la contratransferencia a aquel lado, pero para que me rebote aquí? Nunca olviden los 3 puntos, ¿sí? Ok. Acuérdense que son 2 mentes, tienen 2 mentes potencializadas. Y eso es muy importante. Tienen que estar siempre pensando que están trabajando con 2 mentes, que además tienen un objeto unificado y que se unen para bien o para mal, para positivo o para negativo. Y uno tiene que estar viendo a dónde anda la cosa. Ahora sí que para dónde anda el agua. Ahí. Las herramientas, la interpretación de los sueños, que abarque a las 2 mentes. O sea, uno sueña, narra el sueño, pero uno les pide que asocien a los 2, ¿sí? Porque comparten ese sueño. La interpretación que abarque a las 2 mentes, no nada más a una, porque si no se cae en la violencia en la interpretación de Piera Castoriadis. Y me van a decir, ¿quién es Piera Castoriadis? Pues ni más ni menos que Piera Olañer. Esa sí la han oído. Nada más que el Piera Olañer era de la época del patriarcado. Y entonces, ahí les cuento, es el Ola del psicoanálisis, que Piera se divorcia de Messier Olañer y pues se queda con el apellido del señor. Y entonces incluso se vuelve a casar, que hasta eso le dio para volverse a casar. Pero, sí, porque pues, imagínense en qué año estamos hablando. Y entonces se vuelve a casar y de todas maneras sigue utilizando el apellido del anterior marido, porque con él hizo muchos trabajos. Y entonces, pues trabajo era empezar con él, ¿no? Pero como ahorita estamos en otra época, díjeme yo le pongo el nombre de soltera, últimamente. Y se lo puse, pues digo, yo dije, en la Wicca aguantan eso. La modificación. Aquí, fíjense que yo me sitúo en Alicia en el País de las Maravillas, ¿se acuerdan? Cuando Alicia llega a aquel hall y entonces toma el elixir donde se hace chiquitita y luego tiene una llave y entonces abre la puerta. Así nosotros tenemos que pensar dónde es, qué puerta vamos a abrir para empezar el trabajo con la pareja. Cada sesión, acuérdense, sin memoria ni deseo exacto. Muy bien. Entonces, sin memoria ni deseo, pero cada sesión tenemos que preguntarnos, ¿por dónde entro? ¿Entro por los mecanismos de defensa? Y entonces es, ¿de veras? ¿No se habían dado cuenta? ¿O por el afecto? El enojo, la tristeza, que generalmente detrás del enojo hay mucha tristeza.
no se les olvide y no les dé miedo tocar la tristeza, porque es verdaderamente un camino maravilloso el afecto. O me meto por la conducta. Acuérdense que si bien los pacientes en individual, algunos ya llegan regresionados, la pareja seguro ya llega regresionada. Ya vienen, ya traen la sesión desde antes, porque tú dijiste, porque no dijiste, porque ahora vas a ver, porque entonces… Y lo que te dijeron, sí, pero te lo dijeron porque en realidad estás mal, porque la doctora ya, ¿te fijaste cómo me vio? Entonces, me está dando la razón a mí, ¿verdad? Y toda pareja tiene atorones, que en la literatura la van a encontrar como atolladeros. Yo ya modifiqué esto y entonces yo digo que estamos en los socavones. Entonces, tenemos el afecto o nos podemos ir por la conducta y entonces caray, pues veo que hay violencia, ¿no? Ya como que volaron las cacerolas, ¿qué pasó? La conducta. O el estado mental, si hay confusión, si no hay confusión, la resistencia. Y entonces siempre hay alguien que dice, pues es que fulanito dijo, o fulanita dijo, pues que ya no quería venir. Ahí, tic-tac. O sea, ¿quién está diciendo que dijo? Pero la resistencia, acuérdense, de los dos. Nada más que hay uno que siempre cae ahí a hablar. Ya no quieren, no. La pareja ya no quiere. Y entonces tenemos que trabajar con la resistencia de la pareja, ¿ok? Le cae a uno medio mal la resistencia, no crean que no, pero pues ni modo. Es la resistencia de la pareja, ¿sí? Trabajamos las fantasías inconscientes de la pareja y en la pareja, la naturaleza del vínculo. ¿Cuál es la naturaleza del vínculo? Y tenemos que encontrarla, no para decirles lo que saben, tenemos que decirles lo que no saben, porque si ya lo saben, ¿para qué van a llegar a pagar? Y a tardar, ¿verdad? Entonces, tenemos que explorar cuál es la fantasía que los unió para poderla sacar y entonces ver si esa fantasía, la naturaleza del vínculo, está funcionando o no, y eso es lo que los tiene frustrados. Y sobre esa fantasía que nosotros vamos a encontrar es la que vamos a develar. Y tenemos que ser, insisto, un testigo promotor, con tolerancia a la frustración, dejar ir con tranquilidad. Por ejemplo, cuando uno ve que van cayendo en el socavón, uno dice, ya van, ahí van estos. Y entonces uno dice, no, pero así no, porque vas a caer. Por ejemplo, oye, y entonces tú has tenido otras relaciones. Sí. Ay, ¿cómo eran? No, pues fíjate que… Ah, entonces la querías mucho. Bueno, sí, pero… ¿y por qué terminaron? Ahí ya se abrió el socavón. Y entonces uno dice, ahí van. Y ni modo, ni modo. Ahora sí que vieron el video del camión de refrescos que se fue al hoyo, pues aquí igual, uno ahí ve y uno ve, pero hay esos socavones, hay otros más fuertes. Temas como el dinero, temas más profundos que implican muchas cosas y que uno dice, este socavón está más grande que el del camión de los refrescos. Y uno tiene que tener la paciencia para ir más o menos guiando a que no esté tan fuerte el trancazo, pero se lo van a dar. Entonces uno tiene que ser con tranquilidad, con tolerancia. Ahora, fíjense que me encontré con que la diferencia de clasificación de identidad de género, y no les cuento lo que me encontré.
cisgénero, transgénero, mujer trans, no binaria, género fluido, agénero, bigénero, transexual, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo un estudio que empecé en 1987 con un modelo de evaluación que a alguno de ustedes les tocó que les diera clase con él. Y en mi presentación de examen de grado me preguntaba el doctor Vargas, ¿y has notado alguna diferencia en lo que es la pareja de ese tiempo y la pareja de ahorita? Y yo dije, ya me tronó, porque por supuesto, nada que ver. En aquella época, dijo Jesús a sus discípulos, ya sé, lo pensaron, pero no. Entonces, yo pensé, pues nada más había de a dos, eran hombre y mujer, hombre, mujer. ¿Y qué creen que ahora? Pues ya sepa qué hay. De veras, yo ya ni pregunto, porque pues quién sabe, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de género fluido y que no binario y que transgénero y que pues, pero fíjense que yo creo que la identidad de género es una experiencia humana y variable, eso es lo que yo creo, profundamente personal. Cada persona tiene derecho de definirla, o sea, hace lo que quieran, últimamente, ¿verdad? Pero la expresión del lenguaje, ahí está la cosa, porque ahorita está re fácil, miren, nada más es A, O E, y ya, y nada más métanle la A, la O o la E, y no, no está ahí. Esa nada más es la expresión del lenguaje. Y el lenguaje implica conceptualización, y el lenguaje implica una mente. Y entonces yo creo que ahí va a venir el cambio, que ahorita nada más va en camino. Únicamente va en camino, y porque la verdad nada más meter las vocales, y son 3 vocales, tampoco es que se utilicen las otras. Entonces, me parece exclusivo, pero bueno. Y entonces, ahí empieza el cambio, porque no es lo mismo decir libro que libra que libre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la libra, pues vámonos a Inglaterra. El libre, agarremos un taxi. Libro, pues leamos, ¿no? Pero no es por ahí. Eso implica muchas otras cosas. Yo creo que el cambio apenas está empezando. Definitivamente. Y se vayan dando los cambios, se forman las parejas como se formen. Hasta ahora, los seres que la forman sufren, llámense como se llamen, y sean como sean, y escojan a las parejas que escojan, y la identidad que tengan. Son seres humanos que sufren. Son seres humanos que tienen relaciones de objeto. Son seres humanos que han introyectado un objeto, que han hecho un objeto, ya sea unificado o no. Y que nosotros lo que tenemos que entender es que esas cuestiones que existen, la mente lo que busca, como diría Betty Joseph, es ese equilibrio psíquico. Y nosotros, como terapeutas, lo que buscamos es un cambio psíquico. El cambio psíquico no se da en 5 sesiones, ni en 10, ni en 20. Entonces, tenemos que bucear. Y les vuelvo a repetir, ese es un deporte padre. Hay una persona que respeto y que admiro mucho, que me platicaba, porque es buzo, y buzo de mente, pero también buzo de buzo. Y entonces lo que me decía es que decía, mira,
los buzos tienen que aprender que cuando viene la ola y la cosa está muy fuerte, no deben de patalear rápido. No, sino despacio, despacio. Nosotros, como somos buzos y nos tenemos que meter a bucear, tenemos que hacerlo despacio. En el salón de Alicia en el País de las Maravillas, escogiendo por dónde vamos a entrar. Por ahora, esos fueron los puntos que me parecieron fundamentales en la terapia de pareja. Y les traigo, bueno, pues mi experiencia de muchos años. Estaba yo recordando que la primera vez que di la materia de problema de familia y pareja fue en 1992, aquí en la UIC. Y bueno, pues sigo dando la materia de psicopatología ya en el doctorado. Y entonces yo creo que por ahora, tomando en cuenta todos estos cambios que les comento y que los seres humanos sufren y gozan en pareja, porque por algo se busca, ¿verdad? Porque el ser humano es binario. La técnica, en mi opinión, no debe de cambiar hasta ahorita. Ahora, más adelante, quizás, más adelante, probablemente en 2 generaciones más. Eso es lo que yo opino. No sé, la respuesta se las dejo a ustedes. Muchas gracias. Preguntas, preguntas a algo que quieran decir. Por allá, a ver, me voy a acercar. Sí, gracias. Gracias, buena noche. Antes que nada, doctora, un gusto saludarle. Tuve la posibilidad de ser su estudiante cuando todavía no había pandemia, entonces era todo presencial. Y bueno, pues un gustazo escucharla nuevamente. Me quedo pensando en todo esto que usted plantea en relación a la técnica de la pareja y esta analogía con el buzo. Y también ahorita cerrando su participación decía que pues les dejaba a la comunidad psicoanalítica este asunto de pensar y seguir pensando en la técnica, ¿no? Pero en su experiencia y también pensando en esta apertura que empieza a haber a muchos niveles, ¿en algún momento usted ha tenido la consulta de una trieja? ¿De una trieja? Y si sí o si no, o qué piensa de las triejas. Gracias. ¿Qué tal? Ahora sí que no te puedo decir que me acuerdo de ti, porque ni veo desde aquí. Porque están las luces y entonces me siento como, ¿qué será? Como quién les late, X, que están ahí en las candilejas y que dicen, pues he de tener público, sepa, porque no se ve, pero bueno. Mira, he tenido, y me siento afortunada, muchas variantes de parejas y sinceramente no encuentro la diferencia, porque hay dolor, porque hay enojo, hay frustración y atrás de todo eso, como les decía, hay mucho dolor y mucha tristeza. Entonces ahí yo no veo diferencia. Ahora, en esto que me mencionas, sí he tenido la experiencia y lo lamentable es que de estas triejas siempre hay uno que sufre más. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Es decir, ahí hay dolor humano
y hay que trabajar en ello, ¿no? Y siempre hay alguien que está en mejor posición que otro, ¿no? Igual que los poliamorosos, igual que siempre hay alguien que sufre más y siempre hay una pareja que pesa más que las demás, ¿no? Pero sí he tenido, y me siento afortunada, porque realmente en la clínica uno se enriquece y aprende. No nada más es que los pacientes vayan a aprender, sino que uno aprende también con ellos. ¿Alguien más con alguna pregunta? Sí. Gracias, buenas noches. Aquí adelante. Tenemos una pregunta de este lado, doctora, y enseguida me bajo para Ah, ok. Buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera preguntar en esta parte de su experiencia, tanto como docente como terapeuta de pareja, ¿qué sucede con esta parte relacional? Que digo, independientemente de la modalidad en la que se dé, ¿no? Sabemos que ahora los chicos se vinculan de maneras diferentes, ¿no? Antes, las generaciones anteriores siempre había a veces un tercero, o sea, esto me parece que se vuelve mucho más abierto con estas generaciones. Pero en su experiencia, ¿usted dónde diría que reside teóricamente esta parte de la complejidad de una pareja? Trabajar con parejas es complejo, ¿no? A veces estamos en una dinámica de uno a uno, ¿no? En la parte imaginaria, hablando de algo como estadio del espejo, a veces estamos en una situación edípica, donde hay un tercero, que es en donde se reflejan todas estas cosas. ¿Usted dónde diría que independientemente de la modalidad de relación, principalmente encontramos esta parte teórica que nos puede ayudar a retomar con una pareja? Porque realmente es complejo. Pues creo que ya te contestaste tú, ¿no? O sea, es complejo, ¿no? Y entonces podemos pensar en lo edípico, podemos pensar en lo predípico, pero sí es muy complejo. Por eso decía yo que hay que acomodarse, para que acomodándose uno tenga la posibilidad de decir dónde reside ahorita. No se les olvide ahorita, porque todo eso va variando por segundos. Y la pareja que llegó hoy a lo mejor es diferente internamente que la pareja de la próxima semana. Por eso es sin memoria ni deseo, ¿no? Y es muy diferente escoger pareja en una situación predípica que edípica. Es muy distinto, pero pues ahora sí que como se pueda, la verdad. Muchas gracias, doctora. La verdad, disfruté mucho su presentación. Yo soy docente aquí en la UIC también de justamente la materia de técnica de abordaje de parejas y familias. Y me sentí como muy congratulada de que se le dé importancia de alguna forma a pensar en la técnica, dado que de la técnica psicoanalítica de parejas y familias, porque como emerge del enfoque sistémico, justamente hubo una modificación en la técnica del psicoanálisis por la demanda clínica que hay de la gente que viene con un problema en la relación con su pareja. Entonces ya no solamente es escuchar a una persona, sino escuchar a dos o escuchar a una familia incluso, y la técnica fue cambiando de alguna forma porque esta parte de escuchar a un sujeto en individual implicaba la asociación libre y estábamos uno a uno con ese sentir del analista y ese sentir del paciente. Pero en esta ocasión usted ha resumido de una manera muy clara, además de muy divertida, la forma en que nos vamos a aproximar a ese otro que viene. O sea, ese es mi comentario, pero también mi pregunta sería en torno a esta observación que hace de lo que viene en estos
próximos años de que hay una modificación probable de la técnica? ¿Qué es lo que está ya como visionando, doctora? Que me parece muy interesante, porque sí, justamente creo que se nos presentan ahí en la consulta, como dice Marc, pues las triejas, se nos presentan personas con un género que a lo mejor no es como tan familiar para lo que manejábamos antes, hombre, mujer, están los intersex, está una serie de aspectos que se vienen a la clínica y que pues que tendremos que tener la apertura para modificar y abordar con ellos la demanda que está básica y que usted la puso ahí, el dolor que ellos tienen, ¿no? No sé qué está visionando para esos 2 años, pero me encantaría escucharla. Sí, yo lo que estoy ahora sí que visionando, como dice usted, bueno, tú, es que tiene que haber un cambio, pero más profundo del que hay ahorita. O sea, yo lo que creo es que nos ha sorprendido, ¿no? Como que es la A y la E y la O, y entonces ya uno escucha hablar y uno dice, ya no entendí nada, porque entonces hay, no nada más es decir el, la, lo, sino que ya las demás palabras también van con el A, E, O. Yo creo que es la expresión nada más. El lenguaje es el que tiene que cambiar. Y cuando hablamos del lenguaje, hablamos de la concepción. Y miren, pues yo no sé qué va a pasar. La neta, no sé. Pero de qué va a pasar, va a pasar. Y entonces tenemos que estar, pues ahora sí que preparados para un verdadero cambio. Porque al final, pues ¿cuál es la diferencia entre el Luis XIV y ahorita? Pues nada más que antes era, ni se hablaba de una situación homosexual, pero había, ni se hablaba de que la mujer estaba reprimida, pero estaba. Y entonces ahorita eso ha cambiado. Pero perdón, yo soy ignorante y luego aquí me asesoran, pero ¿qué creen? Que yo lo que creo es que es un cambio de primer orden y que tiene que venir un cambio de segundo orden. Y es lo que tenemos que estar preparados para el cambio de segundo orden. ¿Cuál va a ser? No sé. Pero de que viene, viene, ¿eh? Viene. Y en 2 generaciones más van a ver ese cambio y se van a acordar de mí. Ándate paseando en coche. Eso es lo que oímos. Eso es lo que oímos. Yo de veras lo pienso y veo las clases que ahorita vemos y revisamos y nada que ver con las clases de 1991, ¿eh? Nada que ver, estaba re fácil. En 1991 estaba regalado. Ahorita es cuando, y ahí viene el tsunami, acuérdense de mí. ¿Sí? ¿Alguien más? Hola Pili, muchas gracias. Creo que es una pregunta simple pero muy difícil. Después de todos estos años de experiencia que tienes desde la carreola. Pocos. Desde la carreola dijiste. ¿Qué es lo más difícil de reparar en una pareja? Ay, güey. Te advertí. Richard siempre se me va a olvidar una vez que salió siendo alumno. Oye, ¿nos podrías traer un especialista en género? Porque fíjate que entonces, y yo, pues sí, ahí me tienen buscando un especialista en género y no llegó a clase. No llegó. Ya me balconeó por mi pregunta, ¿ya ven? No llegó a clase el ingrato. Y entonces yo no daba crédito, pero además traje al especialista en género, aquí la tienen, y se arrancó a dar la clase. ¿Y qué creen que le discutían al especialista en género? Que había dicho que los hombres salían a cazar mamuts y las mujeres se quedaban en la casa.
y la discusión era que no salían a cazar mamuts, que hacían hoyos para que los mamuts cayeran en el hoyo. Y yo me moría de la vergüenza. Y decía, ¿dónde estás, Richard? ¿Dónde estás? Y pues aquí está. Miren, creo sinceramente que lo que más huella deja y está, iba yo a decir otra palabra, soy incapaz, difícil, es, ¿qué pensaron? La infidelidad, ¿verdad? Sí. Duele. ¿Por qué? Porque es una deslealtad, porque se siente una burla, porque se siente una traición y porque es una herida narcisista. Entonces, no le aunque que, porque yo no que te quería sustituir, nada más fue el momento, por eso, pues no más, por el momento. Pero eso deja una huella terrible, sí, terrible, que es difícil de subsanar. Yo creo que eso es lo más doloroso en una pareja. Gracias y una disculpa pública a las dos por no haber llegado. Es que no se me podía ir el cobro. Hola, doctora, muy buenas tardes. En Buenas efecto, tardes. coincido con los demás que ha sido un placer escucharla. Gracias. Sobre todo para los que queremos irnos sobre la línea de pareja y familias, es muy motivador tener ponencias como la de usted. Gracias. Ahora, yo pensaba, no solo los modelos de género, pensaba en la película de mi novio Joaquín Phoenix, de Her, donde justamente… ¿Qué problema tiene Joaquín Phoenix? ¿Verdad? Y seguramente yo también, entonces. Bueno, entonces pensaba que justo, o sea, ahora los modelos de relacionarse con una IA, ¿no? Escuchaba en ponencias anteriores las dificultades de ahora no tocar al otro, ¿no? De ya no hay sexualidad de por medio, espanta un poco lo que deviene. Entonces, en ese sentido, mi pregunta venía siendo que cómo ir tan despacio buceando cuando las parejas duran tan poco, cuando justamente duele tanto, cuando ante el dolor se van, renuncian, ¿no? Y pues bueno, es toda una dinámica de todo lo que deviene. Entonces sí pensaba que claro que mejor relacionarse con un robot, ¿no? Y demás. Pero bueno, eso es cómo ir tan despacio ante la premura de resolver lo que no se quiere resolver también, ¿no? Entonces, Sí, eso es impresionante. Fíjense que yo les paso a mis alumnos un capítulo de un libro, pero lo importante del capítulo es que se habla de que el erotismo es aprendido. Qué sorpresa, ¿verdad? Uno que piensa que será, pues ¿qué creen que no? Se aprende. Por eso el Kama Sutra, por eso, voy a decirle a la autoridad, doctor, no se preocupe, no me voy a seguir por ahí. Entonces, pero fíjense que es importante porque esta parte del erotismo, pero la sensualidad. Y cuando yo paso este artículo en términos generales, pues yo tengo fama de que soy muy mala, pero ni tanto. Luego ya me doy cuenta que los maestros reprueban. Conmigo siempre sacan 10, pero parece que soy mala. Y entonces, fíjense que la sensualidad es muy importante, que no la da un robot, definitivamente. Pero la sensualidad implica confianza en el otro, mostrarse al otro, darse al otro. Y entonces, los alumnos en general, fíjense que hablan del artículo de muchas cosas, no, y que porque entonces, y que la relación, y que, pero nadie toca la sensualidad, ni el erotismo. Y yo les digo, oigan, pues está muy bien todas las observaciones que hicieron, pero ¿qué les pareció el erotismo y la sensualidad? Y se me quedan mirando por la pantalla, pues, ¿no? Y entonces ahí empezamos con la sensualidad, pues ¿cómo?
Y luego, pues, que hay sexo, cibersexo. ¿Qué es eso? ¿Cómo que cibersexo? No, hombre, si la cuestión está en dónde está el bulto. Entonces, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que es muy importante la sensualidad, muy importante el erotismo. Y entonces tenemos todo el problema de los trastornos del esquema corporal, de la imagen corporal, y no, yo no, porque pues como no me gustó mi cuerpo, o sea, ¿cómo? O sea, pues a terapia, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Entonces, sí es un problemón. Tocaste un punto muy sensible. Es un verdadero problema y yo les diría que en terapia de pareja la parte de la sexualidad, del erotismo y la sensualidad es algo que les cuesta a las parejas hablar, mucho, les cuesta mucho trabajo y uno tiene que aventarse. Y yo, pues, como me aviento, pues, ¿qué creen? Me voy a meter hasta la cocina. Y me voltean a ver con cara de, ¿cómo por? Y yo digo, pues, porque sí. Y entonces hago la pregunta tal cual, porque hay quien dice, no, hay que esperarse. ¿A qué? Pues sí es lo que están haciendo. Es exactamente lo que están haciendo. Esperarse a no tener sensualidad y no tener erotismo. Y yo no me voy a esperar. Y entonces yo digo, si no regresan ya se llevaron algo. Y eso es muy importante. Sus pacientes tienen que llevarse algo, aunque sea una sola sesión, que se lleven algo. Y entonces es, ¿cómo andan? Cuando veo la bronca y digo, y pues de hacerse el amor ni hablamos, ¿verdad? Y entonces, no, bueno, es que lo que pasa es que, pues por eso. Y de ahí salen muchas cosas, ¿eh? Salen hasta violaciones infantiles y no nada más está tan sencillo. Salen violaciones infantiles y uno tiene que estar pues como esperando y decir, toco, capaz que encuentro y qué voy a hacer con lo que encuentro, ¿no? Y si sí aparece algo, pues bueno, y si no, pues no pasó nada. ¿Ok? Bueno, pues creo que ya nos dijeron que como ya entré al erotismo, que le pare. No es cierto. Un fuerte aplauso para usted. Tenemos por aquí una constancia para usted. No me voy a permitir leerla. La Universidad Intercontinental otorga la presente constancia a la doctora María del Pilar Pérez por su participación en el 4º Congreso Internacional de los Posgrados en Psicoanálisis, Comunidad Psicoanalítica en Movimiento, Descubrimientos, Innovaciones y Práctica Clínica en la Mesa 69, con el tema Modificaciones a la técnica o modificar la técnica en el trabajo psicoterapéutico con parejas. Ducit et docet, Campus Universitatis, muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Tenemos un espacio de unos 10-15 minutos y enseguida ya continuaremos con el homenaje a la primera generación del doctorado. Muchas gracias.